Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Creería que sí. Igual la recomendación para toda la gente que se va conectando es que nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, cualquier reacción a lo que va pasando en el día de hoy en la sección de preguntas. Ya aquí me están diciendo que sí se escucha súper. Entonces, nada, pues bienvenidos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Gómez, hago parte del equipo de marketing de Amir en Sudamérica. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, estar con la doctora Lina. Me encanta como todos ya se van conectando. Igual por si cualquier cosa, esta charla está grabada. Sabemos que esta semana, por ser justo estar en Semana Santa, muchos estamos como en muchas movidas por todos lados. Sin embargo, pues es un honor de verdad tenerlos acá. Antes de presentar a la doc, para los que no saben mucho de Amir, pues les contamos, aunque sé que la mayoría aquí son doctores, y algo saben al respecto, pero igual les voy a contar. Somos una empresa pues de origen español, con más de 17 años de experiencia. De hecho, somos la institución de educación en salud más grande del mundo de habla hispana. Tenemos muchas sedes a nivel global, bueno, hoy transmitiendo desde Colombia, pero digamos que este sueño que inicia en Europa, específicamente en España, se trasladó a Francia, después a Italia y después dio un salto por Latinoamérica a México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, después a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, recientemente Brasil y Paraguay, y les cuento que justamente estamos celebrando que por estos días acabamos también de abrir operación en Estados Unidos. En este momento, más de medio millón de médicos se han formado con AMIR, y digamos que esto es lo que avala de cierta manera nuestra calidad en educación, nuestras herramientas, nuestra metodología. Más de 17 años, pues, impartiendo los buenos principios de la medicina por el mundo. Digamos que este sueño que nace inicialmente preparando a los médicos para su examen de residencia, primero en España, después en los diferentes países. Digamos que cogió tanta fuerza en los últimos años que ya se trasladó al ámbito de los posgrados. Y aquí es donde entra el máster de medicina estética, anti-aging y nutrición, que es justamente lo que nos convoca el día de hoy. Esta especialización y rama de la medicina que actualmente tiene la acogida y el crecimiento más grande en el mercado mundial, y que en este momento les cuento que con más de aproximadamente 3.000 profesionales formados específicamente en España, y en este momento en Latinoamérica ya casi también 3.000 profesionales graduados en medicina estética. En este momento, 9 de cada 10 de nuestros alumnos están ejerciendo en el campo de la medicina estética. Y pues por lo mismo, en el marco de todas las actividades eh, que hacemos alrededor del máster, es que justamente traemos masterclass como la del día de hoy. Hoy con la doctora Lina, que es nuestra embajadora, que justamente se unió a la familia Amir este año, y que también es una cara activa y que queremos mucho en nuestra compañía. Digamos que todo esto aprovecho también pues para darles datos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es una temática transversal a lo que vemos en nuestro máster, que es semipresencial. La próxima fecha de corte será en mayo, entonces para todos los que estén interesados, y de hecho, digamos que siempre premiamos a las personas y a los docs que se inscriben fielmente a este tipo de actividades porque apreciamos su interés un montón. Y tenemos una promo especial justamente el día de hoy para todos los asistentes a esta charla, de una beca del 40% de descuento para iniciar su máster en medicina estética. Recuerden que este máster tiene 9 meses de duración, son 1.500 horas de formación teórico-práctica, son con prácticas grupales presenciales. Hoy en este momento que los convocados son doctores de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú.
En este momento tenemos una promo específicamente para los docs de Colombia y de Perú, de esta beca del 40%. Entonces, pues nada, la invitación es a que nos escriban directamente al Instagram @AmirSuramérica. Puede ser hoy o de aquí al 8 de abril máximo, que se mantendrá esta promo de esta beca únicamente para las personas que están participando y se inscribieron hoy a esta masterclass. Entonces, bueno, sin dar más preámbulos a lo que nos convoca el día de hoy, les presento a la doctora Lina Peña. Ella es médica cirujana de la Universidad Javeriana, es máster en medicina estética y anti-envejecimiento de la Universidad de Barcelona, también experta en láser de la Universidad de Harvard y experta en rejuvenecimiento de la Universidad Nacional. Entonces vamos a probar si la doc nos está escuchando bien, si podemos transmitir bien en pantalla, también los vamos a estar leyendo. Mi doc, entonces te doy el paso. Regia Bueno, espectacular, mi doc. Gracias, bienvenida. Entonces, aquí estamos. bueno, buenas noches para todos los médicos que nos están acompañando hoy. Para mí es un gusto estar reunida con colegas de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, países que realmente conozco algo de Lima, pero que quisiera conocer y qué rico coincidir, digamos, en estos espacios académicos. Vane ya me dio la introducción, así que voy a comenzar con el tema de hoy. Pero antes de esto, Amir me dio la oportunidad de escoger un tema y realmente escogí este tema porque es un tema básico, es un tema que todos los médicos que nos dedicamos a la medicina estética o que tenemos afinidad y que queremos tener este proyecto de vida, lo tenemos que tener súper claro. Entonces, escogí este tema además porque es muy seguro, es efectivo, da resultados súper bonitos y para ustedes que están comenzando, que planean iniciar en este camino y que quizás no tienen sus clínicas montadas o que planean hacerlo, esto es un tema fundamental y que nos permite dar un resultado lindo y con nuestras manos y nuestro conocimiento. Así que por eso escogí este tema para ustedes. Y el tema es aplicaciones clínicas de la toxina botulínica en medicina estética específicamente. Bueno, la aplicación de toxina botulínica es antigua. En medicina estética se está utilizando aproximadamente desde los 90, inicios de los 2000, pero hoy en día es el procedimiento cosmético no quirúrgico número 1 en el mundo. Así que, como les decía, es un tema que todos debemos conocer. Es un tema que si tenemos los conocimientos anatómicos, nuestros conocimientos científicos como médicos y sabemos manejar las complicaciones, es un tema simple y que nos va a dar un resultado muy bueno con nuestros pacientes. Es efectivo. La toxina botulínica es un tratamiento que nos hace quedar muy bien. Por ejemplo, el motivo más frecuente de consulta cuando los pacientes piensan en toxina botulínica es el tratamiento de arrugas de expresión y esas arrugas de expresión básicamente a los 10 días, máximo 15 días ya no están. Entonces es un tratamiento que es muy efectivo. Los pacientes hoy en día están buscando resultados. Pero además, otra cosa a favor nuestro y de nuestros pacientes es que el tiempo de recuperación realmente no existe. Es algo que se puede hacer en la hora del almuerzo. Tiene algunos cuidados posoperatorios, como que no pueden dormir en 4 horas, no se pueden maquillar, ejercicio 1 o 2 días, no, pero no hay un tiempo de recuperación en realidad. Entonces, esto es lo que nuestros pacientes están buscando. Una solución efectiva, pero además que no los incapacite. Bueno, les voy a hablar un poquito de la historia de la toxina botulínica y pues la toxina botulínica, les digo que en estética se ha ido como desde los finales de los 90, inicios de los 2000, pero realmente esto viene de mucho antes. Resulta que a inicios de los años 1800, un médico muy joven llamado Justinus Kerner vio que los pacientes, personas que estuvieron expuestas a salsas de carne específicamente, contaminadas, presentaban algunos síntomas,
Butolus significa salsa, entonces de ahí viene el nombre de toxina botulínica. Y entonces estas personas que estaban expuestos a esta salsa contaminada, que aislaron un patógeno que era un bacilo anaerobio y que se llamó Bacillus botulino, presentaban algunos síntomas en común como disfagia, debilidad muscular, dificultad para respirar y algunos incluso llegaban a morir por la contaminación con este bacilo. Luego, hacia el año 1895, en Bélgica, en un funeral, invitaron un grupo, una orquesta de músicos para ese funeral y a estos músicos, luego de que ya pasó el funeral, le dieron un plato de comida y ese plato de comida contenía un cerdo que realmente no tuvo como las mejores prácticas de conservación, lo habían sacrificado como 4 meses antes y ese cerdo lo mantuvieron en una salmuera y pues se contaminó con ese bacillus anaerobio. ¿Qué pasó con esos integrantes de esa orquesta? 34 de ellos comenzaron a presentar síntomas, más o menos a las 24 a 36 horas. Empezaron a tener diplopía, disfagia, tosis y de eso se murieron 3. Entonces ahí comenzaron a decir, bueno, hay una toxina que produce ese bacilo que es muy potente y que llega incluso a producir síntomas respiratorios, disfagia y el riesgo de morir es muy alto. Entonces comenzaron a investigar. Hacia el año 1885, Claude Bernard dijo, bueno, pero los venenos pueden emplearse también de forma terapéutica. Ustedes saben que en la medicina muchas veces, incluso si acá hay colegas que han estudiado homeopatía, muchas veces uno utiliza parte de ese veneno, pero es muy poquito para producir una mejoría, un tratamiento, una enfermedad. Entonces él en ese año dijo, bueno, esto es una toxina, un veneno, pero quizás se puede emplear terapéuticamente para hacer tratamiento de algunos enfermos. Él como que hizo esa conclusión. Y luego ya en el año 1980, un doctor llamado Alan Scott empezó a utilizar, un oftalmólogo empezó a utilizarlo en estrabismo y tuvo muy buenos resultados. Entonces empezó a utilizar esa toxina. Hacia el año 1897, su ayudante, que era la doctora Ginka Reuters, comenzó a utilizarlo para blefaroespasmo, pero además se dio cuenta que esos pacientes que estaban intervenidos para ese blefaroespasmo empezaban a mejorar sus arrugas de expresión. Y entonces estos doctores Carruthers, que son muy famosos para los que han leído acerca de la toxina botulínica, ellos todavía dan charlas. Si ustedes van y hacen una búsqueda en PubMed, van a ver que tienen muchísimos artículos con este tema de la toxina botulínica. Comenzaron a usar la toxina botulínica en la medicina estética, en el campo estético, y empezaron a comercializarla. Así que muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, bueno, pero es que esto es seguro, tantas cosas que pasan. Muchas veces nuestros pacientes ven porque pues quizás hay un marketing que no, negativo, inadecuado, y siempre cuando alguna celebridad está de forma y dicen, ah, no, es que eso se puso exceso de Botox, pero realmente el Botox es algo autolimitado. Es decir, el Botox no dura para siempre. El Botox es una denervación química, lo podríamos decir así, pero eso tiene una duración y el paciente vuelve a recuperar completamente el movimiento. Así que fíjense que esto es algo muy seguro, que tiene muchísimos estudios clínicos, quizás es el dispositivo médico que se usa en medicina estética que más estudios tiene, y es algo muy, muy, muy seguro para que ustedes lo expliquen a sus pacientes y que lleva mucho tiempo investigándose. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de acción de la toxina botulínica. En términos generales, en resumen, lo que hace la toxina botulínica es impedir la liberación de acetilcolina en la placa neuromotora. Ya les voy a explicar exactamente cómo lo hace. Hay que tener en cuenta que se han aislado 7 serotipos de toxina botulínica. El serotipo A es el que más se utiliza en el ser humano porque es el más potente, digamos, en el ser humano. Y esa toxina botulínica está compuesta por 2 cadenas proteicas. Una cadena pesada que pesa 100
kilodaltos. Bueno, esto puede variar un poquito, ya les explico las diferencias entre toxinas, y una cadena liviana que en promedio pesa 50 kilodaltos. Eso está unido por un puente disulfuro y por una molécula de zinc. Eso es básicamente la toxina botulínica. Bueno, entonces ahora sí vamos al mecanismo de acción de la toxina botulínica. Al final, no se preocupen que vamos a tener un espacio de preguntas, pues para hacer toda la presentación, y todo lo que surjan, ténganlo allí anotadito porque vamos a resolver. Entonces, les decía que, no sé si me están viendo bien porque me salió un poco al chat. ¿Me confirmas, Vane? ¿Todo perfecto? Todo perfecto, mi doc. Te Ok. escuchamos y te vemos súper. Y la presentación, ¿sí? Sí, Listo. estamos en la de mecanismos de acción. Correcto. Bueno, entonces, Súper. el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Normalmente, a la izquierda de ustedes van a encontrar un cuadrito que es cómo se produce una contracción muscular normal. Entonces, en la placa neuromotora existen vesículas presinápticas que tienen pues acetilcolina, y para que se dé esa liberación necesitamos de un complejo que se llama complejo SNER, que tiene estas proteínas, sintaxina, sinaptobrevina y SNAP25. Para que se dé esa liberación, pues tienen que unirse y se da una exocitosis de esa acetilcolina. Eso es lo que normalmente pasa en la placa neuromuscular. Ahora, ¿cómo funciona la toxina botulínica? Entonces les nombraba que la toxina botulínica tiene una cadena liviana, una cadena pesada, y resulta que en esas vesículas presinápticas hay receptores para toxina botulínica. Por eso es que es tan afín y le queda fácil entrar. Y lo que hace esa cadena pesada es clivar ese complejo proteico, lo destruye, entonces jamás se da esa liberación de la acetilcolina en la placa neuromotora, y el músculo obviamente se va a relajar. Esto es lo que a grandes rasgos es el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa. Ya sabemos cómo funciona, la historia que tiene la toxina botulínica, que no nació ayer. Ahora vamos a hablar de las indicaciones en medicina estética. Ustedes saben o seguramente han escuchado que la toxina botulínica tiene indicaciones en neurología un montón. Los neurólogos lo utilizan muchísimo. También en urología, la toxina botulínica no solo se usa en medicina estética, pero hoy vamos a hablar específicamente de las indicaciones en medicina estética. Principalmente el tratamiento de arrugas dinámicas, es decir, las arrugas que son de origen muscular. Pero también funciona mucho en pacientes como un coadyuvante para el bruxismo. También la utilizamos de forma muy efectiva. Obviamente es temporal, pero los pacientes consultan mucho por hiperhidrosis. Y hay unas técnicas que podemos llamarlas off-label, es decir, que no están completamente aprobadas, pero que se realizan y que dan buenos resultados, como una que es reciente, que se llama Skin Quality, que es para mejorar la calidad de la piel. También hay estudios de aplicación de toxina botulínica en rosácea y en acné. Claramente esto no es una primera línea de tratamiento. No es que con solamente aplicación de toxina botulínica vayamos a curar una rosácea, porque esto es crónico, y también pasa lo mismo con acné, pero sí nos ayuda muchísimo en los pacientes. Es como un arma terapéutica que debemos tener ahí bajo la manga. Y en melasma, últimamente también se ha utilizado como un coadyuvante en el tratamiento de melasma. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Pero antes de hablar de cada indicación o de cada técnica, vamos a hablar de las contraindicaciones. Hay 4 contraindicaciones absolutas de la toxina botulínica, y es la miastenia gravis. Obviamente no podemos utilizar en ningún paciente que tenga miastenia gravis. Ningún paciente con esclerosis múltiple o con esclerosis lateral amiotrópica, contraindicado completamente. En embarazo y lactancia, realmente es una contraindicación, obviamente, por aspectos legales. Sin embargo, y además que no hay estudios, ninguna embarazada se va a prestar para hacer un estudio a ver si la toxina botulínica tiene algún efecto en el desarrollo del bebé, del feto.
Pero si hay algunas páginas, por ejemplo, la página de lactancia, donde dice que no hay excreción de la toxina a través de la leche materna, si uno quisiera hacerla, por ejemplo, en una paciente que esté lactando. Sin embargo, por temas éticos, legales, obviamente esto es una contraindicación y nadie quiere tener. O sea, hay muchos más pacientes como para meternos en un lío por hacer este tipo de cosas. Infecciones en el sitio de la infección, de la inyección, obviamente esto es muy lógico. Tratamiento en el momento con antibióticos, especialmente los aminoglucósidos, o que estén en tratamiento con sulfato de magnesio o quinina. Estos dos últimos pueden incrementar esa acción de la toxina botulínica, entonces no se debería. Estas dos últimas son relativas, pero es muy importante. Yo realmente tengo 16 años de experiencia con toxina botulínica. Y les puedo contar que hay todo tipo de pacientes. Hay pacientes que creen que vienen con la piel muy mal, que tienen no solamente arrugas de expresión, sino tienen elastosis, tienen flacidez, tienen pérdida de volumen, tienen un grado de envejecimiento muy alto y que tienen unas expectativas muy elevadas. Siempre en la primera consulta, esa es la consulta más importante del paciente, hay que aterrizarle las expectativas, no prometer más de lo que podemos porque eso no está bien y los pacientes van a tener una frustración y todos los días estamos expuestos y ahora más con el tema de las redes sociales, pacientes que quieren cosas súper extrañas o que te vienen con la foto a decirme yo quiero que me deje así como esta persona, la ceja foxy eyes y muchas cosas que realmente uno tiene que entrar a evaluar el paciente y no podemos perder nuestro sentido ético. Y hay pacientes que uno definitivamente es preferible decirles no, que vayan a otro lado porque realmente se vuelven pacientes problema. Pacientes psicológicamente inestables también. A veces, como les digo, es preferible decir no y uno estar completamente tranquilo. A todos, yo sé que a ustedes y a mí también, y a Vane, a todos nos gusta dormir tranquilos y si elegimos también esta especialidad que es hermosa, que es arte, que es ciencia, que es hacer felices a las personas, queremos tener una buena calidad de vida y no estar estresados. Así que evalúen muy bien el tema psicológico de los pacientes. Bueno, y hay 3 tipos de toxina que se utilizan y son 3 moléculas que todos debemos conocer, que debemos tener porque ya les explico que uno elige, cuando un paciente llega por primera vez y que no se ha puesto nunca toxina botulínica, uno podría definir en esa consulta qué tipo de toxina le voy a aplicar a mi paciente, porque son 3 moléculas, todas son toxina botulínica tipo A. Recuerden que les dije que la que más se utiliza en el ser humano es el serotipo A, pero estas toxinas botulínicas son como subtipos y son diferentes. Entonces, la que de pronto conocemos más, incluso que el Botox es la marca y no es el principio activo y que se conoce en todo el mundo quiero Botox, pero Botox en realidad es una marca y la toxina marca Botox es un subtipo que se llama onabotulino. Toxina tipo A, onabotulino. Entonces, ese es el Botox. El Dysport es otra molécula diferente, es tipo A, pero es una molécula distinta y es un subtipo distinto y es avobotulino. Y el Xeomin es tipo A también y es, el subtipo es incobotulino. ¿Cuál es la diferencia en términos generales? Aquí básicamente todas son tipo A, pero, por ejemplo, el Dysport tiene algunos conservantes o tiene albúmina, por ejemplo. Entonces, si su paciente dice, no, yo soy alérgico al huevo, obviamente yo no le voy a aplicar Dysport. El Xeomin es una toxina que no tiene proteínas complejantes, es una toxina pura y no desarrolla anticuerpos. Estos son fármacos, esto es un fármaco, o sea, la toxina botulínica, uno puede hacer anticuerpos contra esta toxina, es como si uno hiciera anticuerpos contra vacunas, eso es un fármaco que produce una respuesta en el organismo y el Xeomin, pues se ha medido por estudios, no produce anticuerpos porque es una toxina pura que no tiene proteínas complejantes, entonces no produce anticuerpos. Entonces yo, por ejemplo, en mi consulta, ¿qué hago en términos prácticos? Para mí, por ejemplo, la más fuerte, esto lo he visto en la práctica clínica, puede ser que ustedes si los visitan de X laboratorio le van a decir, no, mi toxina es más duradera, más fuerte,
necesita menos dosis, pero realmente eso no es así. En la práctica uno ve que, por ejemplo, un deportista que tenga una masa muscular fuerte, que tenga unos músculos gigantes y nunca se ha puesto toxina botulínica, uno podría iniciar con Botox o Dysport. Pero si viene ese mismo deportista y siempre le ha puesto Dysport, no le cambiemos la toxina, porque también se ha visto que el estar cambiando de marcas podría inducir la formación de anticuerpos. El Xeomin, por ejemplo, si tenemos, hay pacientes que, por una evaluación, por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que no tienen una contraindicación absoluta y que el reumatólogo, yo hago esto, yo cuando las valoro y tienen, obviamente miastenia gravis no, pero tienen de pronto un lupus controlado o tienen un Sjögren o tienen una tiroiditis de Hashimoto, uno ya empieza a decir, bueno, este paciente no tiene un sistema inmune tan como uno lo quisiera. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, si tiene como su enfermedad controlada y el reumatólogo le da la autorización, yo prefiero utilizar Xeomin porque sé que no me va a producir como esa inmunogenicidad. Entonces, recuerden que todas son toxinas botulínicas tipo A, pero son subtipos diferentes y deberíamos tener en nuestro consultorio, no casarnos con una sola marca, porque realmente, como les digo, les puede llegar un paciente de otro lado que ya venga acostumbrado al Dysport, pues hay que tener Dysport. O pacientes que toda la vida se han puesto Botox, pues no le cambiamos la toxina. Pacientes con enfermedades autoinmunes controladitas, pues yo mejor me voy por el Xeomin. Entonces hay que tener los tres tipos, que estos son como los más conocidos. Por ejemplo, en Colombia son como los más conocidos y en Latinoamérica también hay otro tipo de toxinas que no me voy a detener ahí porque el tiempo es reducido y la idea de esta masterclass es tener como una idea general de la aplicación de toxina botulínica en medicina estética. Técnicas de aplicación. Entonces les decía que lo más común, tratamiento de arrugas de expresión. Entonces, y sobre todo a nivel facial. Acá tenemos que tener en cuenta los músculos de la expresión facial, saber perfectamente la anatomía, analizar los movimientos de cada uno de los músculos, porque el que su paciente venga y se repita el Botox con usted porque usted le ha hecho un análisis juicioso, no le dejó con la cara congelada, no le dejó con la cara de velocidad, lo dejó con un aspecto muy natural y eso hay que charlarlo con el paciente. ¿Cómo te gusta, si lo estás conociendo, cómo te gusta, quieres un tratamiento que te mejore, que te exalte tu belleza, tus facciones, pero que te deje absolutamente natural y nadie se da cuenta que tienes toxina? Y la mayoría de pacientes, a no ser que tengan cosas psicológicas, quieren la naturalidad. Entonces hay que evaluar muy bien varias cosas. La fuerza de cada músculo, entonces hay que sentarse con el paciente, ponerlo a hacer muecas, evaluar la masa muscular, si es un paciente que hace ejercicio o no hace ejercicio. Y los músculos tienen patrones de contracción. Por ejemplo, el músculo frontal, a veces uno ve personas que les pone a hacer cara de sorpresa y tienen patrones musculares, por ejemplo, que se les forma como si fuera una omega, o pacientes que tienen muchas líneas transversales, y eso incide en la dosis, incide en los puntos donde se va a aplicar. Esto es como algo muy lógico porque si ustedes se dan cuenta, hay músculos en la cara que son agonistas y que son antagonistas y uno tiene que tener muy ese mapa mental súper claro en la función de cada músculo, pero además tienen que evaluar la piel del paciente. Hoy en día el tema de la edad es muy relativo porque hay personas que tienen muy buena piel y pueden tener más de 50 años, como hay personas con pieles muy dañadas por el sol y tienen solo 30 años. Entonces esto no es tanto por edad, sino evaluar el fotoenvejecimiento, el cronoenvejecimiento, la fuerza muscular, las actividades, si es un paciente fumador, si es un paciente que hace ejercicio, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Volviendo a la anatomía, entonces acá en cara, muy común utilizar toxina botulínica para mejorar las arrugas transversales que se dan en el frontal, arrugas, por ejemplo, en la glabela que tenemos el famoso 11, que se da por contracción del corrugador superciliar, y el músculo piramidal que da esa arruga en la nariz, esa arruga transversal. El músculo orbicular de los ojos, y hay que tener varias cosas presentes. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en el
en el ojito también hay otros músculos como el elevador del párpado, ya les voy a hablar de las complicaciones, y hay que tener ciertas zonas de seguridad para hacer la aplicación de toxina botulínica. Ya les voy a hablar de la ptosis palpebral, que es una de las complicaciones que se da por no tener esos reparos anatómicos seguros y aplicar donde no se debe. Otro músculo que se puede relajar y se relaja muy frecuentemente es el transverso nasal para esas famosas bony lines. Y hay aplicaciones que ya son más avanzadas en el tercio inferior de la cara. Digamos que lo básico es tercio superior de la cara, esa es la que ustedes pueden iniciar haciendo. Realmente es algo muy seguro, hay que analizar muy bien el músculo y no ir respetando esos digamos, centímetros de seguridad y marcándolos. Al principio uno se vuelve como muy psicorrígido, después ya puede hacer la marcación de forma más, o sea, ya uno lo tiene muy claro en la mente, pero al principio quizás ustedes tengan que medir, por ejemplo, reborde óseo 2 centímetros para arriba para no ir a coger el elevador del párpado superior. Entonces, ya después uno lo hace de forma más automática, siempre marcando. A mí siempre me gusta marcar mis pacientes y explicarles lo que voy a hacer. Técnicas avanzadas de aplicación de toxina botulínica. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes que también toca evaluarlos muy bien, que se pueden hacer lifting de los labios, pacientes que tienen código de barras, que son fumadores y que tienen código de barras, pues hay que evaluarlo muy bien, dosificar de acuerdo a cada paciente, pacientes que tienen arrugas de la sonrisa, pacientes que tienen estas marionetas, por acá está el depresor del ángulo de la boca, el famoso DAO, que hay que ubicarlo teniendo en cuenta pues un parámetro anatómico que es el ángulo de la boca, 1 centímetro afuera y 1 centímetro abajo, ahí encontramos el DAO. Pero uno puede decirle al paciente, hazme como un puchero, y ustedes van a ver dónde se contrae ese musculito. Y ahí podemos mejorar esas líneas de marioneta. El mentón empedrado, el mentón como si fuera celulitis, también lo podemos mejorar y da un resultado muy bonito. El paciente se ve más suave. Con la aplicación de toxina botulínica, ¿cuál es la idea? De que el paciente tenga una expresión relajada. Si su paciente le dice, yo siento la cara cansada, recuerden que con el envejecimiento las cejas van bajando. Entonces, ese es un signo de que debemos mejorar toda esa contracción muscular. Los músculos de la cara con el envejecimiento se van volviendo hipertónicos, o sea, se contraen demasiado de forma involuntaria. Otra técnica avanzada es la aplicación de toxina botulínica en el platisma. Ya les voy a mostrar una foto. Y esto es un promedio de dosis, pero como les digo, esto es solo un promedio. Hay pacientes que van por debajo, pacientes que van por encima, y esto es con experiencia haciendo muchas formaciones de toxina botulínica, uno cada vez se va volviendo más experto. En términos generales, en promedio, un frontal se me pueden ir 10 a 30 unidades. Para tratar las líneas glavelares en los corrugadores y piramidal, más o menos 25, incluso yo puedo decir que en hombres se me pueden ir 30. Para elevar la cola de las cejas se me pueden ir de 2 a 5 unidades. Para las patas de gallo se me pueden ir de 5 a 15 unidades. Bony lines de 5 a 10 unidades. Para hacer un lifting de la sonrisa se me pueden ir entre 3 y 6 unidades, pues toca evaluarlo muy bien porque hay otros músculos que seguramente no queremos bloquear. Para el mentón con aspecto celulítico o poseado celulítico de 2 a 6 unidades. Y para las bandas platismales, 10 unidades, pero esto depende del número de bandas. Incluso yo he tenido pacientes que se me va muchas unidades, pero hay que evaluar muy bien otras cosas porque a veces si es un cuello que tiene grasa, tiene mucha flacidez, le empeoran el problema. Entonces, esto se adquiere con la experiencia y haciendo muchos cursos porque estos ya son puntos avanzados de toxina botulínica. Eso es lo que les decía, bandas platismales. Es importante que el paciente es un paciente delgado, que no tenga grasa y que acá el problema en realidad sea que tiene hipertónico el platisma. Acá vemos esos vientres tan grandes y que se están insertando acá incluso en el borde mandibular. Y el platisma es uno de los músculos, es muy grande, pero además es uno de los responsables de la caída del rostro en el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, esta paciente
muy buen caso porque se quitó por lo menos 10 años de encima haciéndose aplicación de toxina botulínica o el famoso Nefertiti lifting. Hiperhidrosis. Para hiperhidrosis es un motivo de consulta relativamente común. Esto causa para las personas que sufren de hiperhidrosis una incomodidad social bastante grande. Por ejemplo, mi hija de pronto, si me escucha, me mataría, pero yo tengo una hija que es bailarina y para ella era vergonzoso, es bailarina de ballet, que su truza se le mojara con sudor. Y ella es una niña, tiene 16 años, pero me dijo, ayúdame mamá, por favor, yo no puedo con esto. O sea, es absolutamente vergonzoso. Eso ya, digamos que traspasaba los límites, ya no quería bailar por eso y pues en ese caso accedí y los resultados son increíbles. Pueden durar incluso 9 meses libres de síntomas. Incluso cuando ya se va ese efecto de la toxina botulínica, muchas veces ya no requieres tanta dosis. Esta aplicación se debe pues hacer una historia clínica completa, saber que es una hiperhidrosis primaria, ¿sí? Que ahí es donde estaría indicado. Y uno hace un test muy fácil en el consultorio, no sé si en Colombia todo el mundo sabe qué es maicena, pero no sé si en Ecuador, Perú, Bolivia saben qué es la maicena o existe la maicena. Pero si no lo saben, si no saben qué es fécula de maíz. Entonces uno pone en la axila o en las manos o en los pies un poquito de fécula de maíz y le pone solución yodada. Ustedes van a ver que se pone negro las zonas donde tienen hiperhidrosis. Ahí es donde ustedes van a hacer la aplicación. Normalmente, o sea, habitualmente se va un vial medio para cada axila. Por ejemplo, un vial si hablamos de Botox, el Dysport obviamente hay viales de 300 unidades, hay viales de 500 y hay que hacer como la conversión, pero digamos si hablamos de Botox, que es como la que más se utiliza, podemos hablar que es 100 unidades, un vial entero para las 2 axilas y tenemos más o menos un resultado en promedio de 9 meses. Hay otra indicación que realmente no es que sea, todo esto es off-label, realmente está aprobado la toxina para arrugas de expresión y para otras cosas en medicina, pero se utiliza y nos va muy bien y uno pues quiere mejorar esa calidad de vida de los pacientes. Hay un síntoma que yo lo he utilizado, que es también vergonzoso para los pacientes y es la bromidrosis, que es ese mal olor en las axilas y también me ha funcionado. Entonces, es una de las indicaciones. A veces a los pacientes les da temor, puede ser que no sea lo que más les consulten, pero puede ser de utilidad. Uno le explica al paciente que lo que hace, esto disminuye la secreción de la glándula sudorípara de forma temporal, ¿sí? Pero uno les explica y ellos, yo he tenido en los pocos casos que he hecho, porque realmente ningún paciente o es muy poco los que llegan, mire, me huele muy mal mi sudor, pero en los que lo he practicado me dio muy bien, así que es una alternativa para tener en cuenta. Lo mismo pasa en manos. En manos, más o menos también se pueden ir unas 25, bueno, dependiendo de la cantidad, pero más o menos entre 25 a 50 unidades por cada mano. O sea que se le va a ir un vial más o menos al paciente y se hace el mismo test. Por cada punto ustedes van a aplicar más o menos 2 unidades en hiperhidrosis de manos. Y hay otra aplicación que los pacientes agradecen mucho y que en realidad esto lo están haciendo mucho los odontólogos, pero también nos llegan pacientes con hipertrofia de maceteros por bruxismo. Entonces uno a veces los pacientes ni se dan cuenta y uno ya les ve la hipertrofia de maceteros. Entonces empezamos a hablar, bueno, cuéntame si tú en la noche sientes que rechinan los dientes, porque uno hace el examen físico y siente ese músculo súper tenso. El masseter es uno de los músculos más fuertes del organismo y en personas con mucho estrés, pues puede llegar a tener una deformidad facial importante, incluso que se desgasten completamente la dentadura. He tenido pacientes que han roto muelas por el bruxismo. Entonces, el relajar ese músculo nos puede ayudar, no es el único tratamiento. Hay que decir al paciente, tienes que ir al odontólogo, tienes que usar la placa miorrelajante, tienes que
hacer higiene del sueño, tienes que tomar las cosas más suave, bueno, tantas cosas, o sea, no es solamente poner la toxina y ya, pero sí es muy útil como tratamiento coadyuvante y por lo menos el paciente, yo he tenido muchos pacientes que ya tienen deformidad facial, que se les ve la cara súper ancha y a los 10 días ya tienen incluso un adelgazamiento de la cara, un perfilamiento, porque pues como les digo, la toxina botulínica es muy efectiva. En migraña, entonces, los neurólogos lo utilizan mucho en migraña. Ustedes también, si ven pacientes dentro de su consulta, o sea, lo podrían utilizar. Básicamente se hace en los puntos gatillo, en el músculo temporal, en los occipitales, en el trapecio. Se hace en promedio por cada trapecio unos 25 unidades y el occipital también puede ser 15 más o menos, dependiendo también si el paciente tiene un componente tensional. Entonces, en migraña, obviamente esto no es de primera línea, es una indicación para migrañas refractarias en algunos casos en Colombia. En algunos casos se lo aprueban al neurólogo porque no le ha servido nada para la migraña. Y el mecanismo de acción, además de la relajación de los músculos, es que la toxina botulínica modula la sustancia P que está relacionada con el dolor. Entonces, la toxina botulínica realmente es un fármaco maravilloso que bien usado podemos sacarle mucho provecho. Bueno, y les decía que hay unas indicaciones nuevas donde está dando un muy buen resultado, como el Skin Quality, melasma, rosácea, y aquí lo que se hace es hacer una hiperdilución, es decir, poner muy pocas unidades diluidas 4 o 5 veces, y eso se aplica directamente en la piel como una mesoterapia. Dan resultados muy lindos. Obviamente acá no van a mejorar las arrugas de expresión, sino lo que van a ver ustedes es que se les mejora la calidad de piel a los pacientes, incluso se mejoran los poros, las manchas, la piel se pone bonita. Entonces, para el paciente que pronto no le interesa mucho las arrugas y que quiere mejorar calidad de piel, porque hoy en día consultan desde muy temprana, esto no es como antes se consultaba para corregir, ahorita hay muchas personas de 20, en la década de los 20, de los 30 que ya están consultando y lo que más buscan es Skin Quality, entonces podemos darles estas alternativas a estos pacientes que nos consultan. Bueno, y esto con la película de Barbie el año pasado fue una tendencia y los pacientes comenzaron a consultar porque querían tener un cuello más estilizado. Entonces, realmente, pues yo tengo pacientes que son como más normalitos, que no les importa tanto como, o sea, porque esto ya es un poquito extremo, pero hay solución para los que quieren. Y realmente, por ejemplo, en este caso lo que se hace es aplicar directamente en el trapecio, más o menos 25 unidades, y pues el cuello se ve mucho más estilizado, la paciente se ve como una Barbie. Entonces, esta es una de las tendencias, también se aplican gemelos. Yo realmente no he llegado a ser el primero porque me parece como un poquito exagerado, pero bueno, esto va en gustos. Pero quiero nombrarles que existen este tipo de alternativas si ustedes ven este tipo de pacientes. Bueno, asimetría facial. Yo siempre he dicho que esta especialidad es muy linda porque le damos calidad de vida a nuestros pacientes. Anteriormente se veía como algo banal, como que, ay, tan vanidoso, ay, no se quiere tratar las arrugas y esto es algo, qué vanidad. Pero hoy en día esto es parte de la salud y el ser humano es un ser íntegro que tiene que tener una salud mental, una salud física, una autoestima. Entonces, pues realmente yo he dicho que esta especialidad es hermosa porque podemos tratar, es una especialidad feliz. Y hay pacientes como este paciente, que es un paciente Allergan, que es el laboratorio que distribuye Botox, hizo una campaña porque cada vez nos vemos más enfrentados a pacientes que no es que les importe solamente el resultado estético, sino que tienen una afectación que les impide socializar, que les impide trabajar, que se encierran, que no quieren salir y es por alguna cosa como en este caso, que es una parálisis facial, tiene una simetría facial posterior a una parálisis. Entonces Allergan estaba haciendo una convocatoria y a mí me contactó este chico y resulta que yo mandé tarde el formulario y me quedé por fuera porque Allergan daba el producto, yo le tenía que dar el plan de tratamiento y ellos ponían todo lo que uno necesitara.
Y él estaba con esa ilusión y yo dije, no, pues no lo puedo dejar así. Le dije, tranquilo, no te preocupes, ven, yo te hago el tratamiento, yo voy a ser tu sponsor y no hay problema. Entonces, este muchacho, para resumirles, tiene 30 años y este muchacho tuvo una parálisis facial ya hace más de 2 años. No creo que vaya a recuperar. Tuvo en su momento terapia, no creo que vaya a recuperar. Y a él lo que más le incomodaba era que le tomaban unas fotos y él no sonreía porque para él era completamente incómodo que se viera esa sonrisa simétrica en la foto. Entonces ustedes acá pueden ver cómo con unas unidades de Botox hicimos obviamente una primera consulta donde se planeó el tratamiento, se le explicó, y esto fue antes, ustedes ya pueden ver después, era hasta más joven, puede sonreír de forma más simétrica, incluso tenía una tosis en el ojo izquierdo y mire que ya cómo se mejora esa tosis. No quedó al 100%, pero él estaba muy contento y ya se ríen las fotos. Obviamente esto es temporal, va a tener que volverlo a hacer, pero es una alternativa que le podemos dar a nuestro paciente porque él no tiene muchas y la toxina ofrece como esa posibilidad. Bueno, esta es una paciente, es una famosa colombiana, Carolina, que hoy vive en Ecuador. Carito, yo la trato hace 10 años. Ella no es la más valiosa del mundo, le hago toxina por ahí cuando viene a Colombia, hace 2 años no viene. Ah, no, como hace un año. Lo que quiero contarles también esta aplicación. Ella es muy querida, ella no le importa, dice, yo digo la verdad. A mí si me dicen, me hago toxina botulínica, les quiero contar que este video es el más viral que yo he tenido en mi cuenta de Instagram. Tiene 13 años. Este ha sido el más viral. Sacaron noticias por Publimetro, por Infobae. Y la noticia era Carolina Sabino se puso Botox. Y eso era como, oh, por Dios. Cuando esto es algo que hacen muchas personas. Las personas de la planeta todas se lo aplican, como lo dicen. Y entonces ya estamos desmitificando un poquito esto. Pero lo que les quería contar es esa anécdota con la aplicación de Botox. O sea, es algo súper viral. Ella me decía, no, me llamaron mis amigos a decirme que sí, que era lo que me había puesto. Mejor dicho, eso fue algo increíble. Y a ella le importó. Hay otros que no quieren que se sepa, obviamente. Bueno, vamos al tema de complicaciones. Entonces, complicaciones, una de las que más tememos con la toxina botulínica en tercio superior es la tosis palpebral. Yo quiero decirles que en 16 años solamente he tenido una y era una de mis pacientes más frecuentes. No sé cómo le cogí unas fibritas no sé qué me pasó, pero pobrecita, porque pues ella se le cerró el ojo y pues también esto es algo que nos afana mucho como médico tratante. Ahí lo que hay que hacer es acompañar al paciente y hay tratamientos que nos pueden ayudar a que esto revierta más rápido. ¿Esto por qué sucede? Porque cogimos el elevador del párpado superior. Entonces, no sé, de pronto me fui muy acá en el borde del piramidal o me fui muy profundo y alcancé a agarrar el elevador del párpado. Pero bueno, esto no es algo que se presente muy frecuentemente. En 16 años solamente he tenido una y yo hago toxina botulínica. Yo puedo decir que es el tratamiento que más realizo porque esto es pan de cada día. Entonces no es algo muy común, pero hay que saberlo manejar por si nos pasa. ¿Qué se hace en este caso? Hay unas gotas que se llama apraclonidina o alfagan, que es un alfa colinérgico y nos ayuda a que ese músculo comience a contraerse más rápido. Esto es algo que más o menos les va a durar unos 15 días. Hay que explicarle al paciente, mira, no vas a quedar así. Es algo de manejo, hay que estar ahí, terapia para uno y para el paciente. Pero nunca dejarlos solos, porque yo sí algo aprendido es que el paciente cuando tiene un miedo, eso es fijo, cuando viene con mucho miedo y que tienen tantas dudas, yo a veces prefiero no hacer un tratamiento, porque fijo es un paciente que se complica. Pacientes que después de una complicación lloran, ustedes tienen que hasta sentarse a llorar con él porque realmente hay que acompañarlos. Si ustedes dicen, ay, qué paciente tan cansón, ya no le contesta, eso es una complicación mayor porque ustedes saben que hay seres humanos que de pronto pueden llegar a demandar por alguna cosa, entonces uno tiene que estar ahí con él y explicarles, citarlos. Ustedes de pronto para esto
aparte de las gotas y unos puntos que son avanzados, que en otra clase ya hablaremos de eso, podemos revertir más rápido esa ptosis palpebral. Incluso ese punto se lo hice al muchacho que les mostré de la parálisis facial. Pero es importante que ustedes sepan, si ustedes van a hacer un tratamiento, sepan perfectamente manejar la complicación, porque si ustedes hacen tratamiento se les va a complicar al paciente. El que no tiene complicaciones es porque no hace ningún tratamiento. Otra cosa que puede pasar son las asimetrías. Entonces, siempre acostúmbrense, obviamente, yo manejo, por ejemplo, muchos pacientes extranjeros que vienen y se van y no pueden regresar al control. Pues ahí uno tiene que echarse la bendición, pero bueno, antes de echarse la bendición y hacer todo muy bien para no tener que hacer un retoque. Pero hay pacientes que viven acá y si ustedes le pueden hacer ese seguimiento, ese follow-up y verlo, muchas veces hay bobadas que se pueden solucionar y el paciente, si ustedes no le explican, simplemente deja de venir, dice, ay, es que no me gustó el Botox que me hizo la doctora. Hay que seguirlos porque esos pacientes también, aparte, uno busca también fidelidad. Un paciente con toxina botulínica, esto mínimo se va a tener que hacer cada 6 meses. Entonces hay pacientes, uno busca eso también, tener pacientes fieles que vengan a hacerse sus mantenimientos, pero si es un paciente que usted no lo ve y tiene algo que sí es muy común que pase y le pasa a uno, sobre todo cuando está iniciando, es que le deja la ceja diabólica. Eso ya me pasaba al principio, pero ya no. Usted con una unidad de toxina botulínica en ese punto donde se está contrayendo más soluciona el problema, pero si usted no le dice al paciente, el paciente se va a sentir mal, va a decir, bueno, me dejó como una bruja, como un diablo. No, entonces hay que acostumbrarse a hacer ese seguimiento y hay cosas como esas que no son bobas para el paciente, pero que se solucionan fácilmente. Podemos tener un paciente con un buen resultado y un resultado, pues un paciente que se va a quedar por mucho tiempo. Y otra cosa importante, toxinas sin fotos, no las hagan porque el paciente, el 100% de los pacientes, incluyendo a mi mamá que yo le hago toxina, incluyendo a mis tías que son los que confían más en uno y que son las primeras pacientes, se les olvida cómo estaban y uno les muestra antes y después se dicen, ay, yo estaba así. O cuando vienen a decir, no, yo no vi gran cosa y ustedes le muestran antes y después dicen, ay, yo no me he dado cuenta cómo estaba. Entonces, importantísimo, toxinas y fotos, no es toxina, no la hagan. Aspectos legales y éticos. Bueno, entonces, acá en Colombia, la legislación permite que los médicos graduados, obviamente tienen que ser médicos graduados, que tengan competencias y entrenamiento en toxina botulínica, pueden hacer la aplicación de toxina botulínica, no están haciendo algo ilegal, no tienen que tener supervisión, son médicos y lo pueden hacer. Pero en otros países, que de hecho hoy yo estaba, porque desconozco la legislación, estaba preguntando, en otros países lo pueden hacer, pero tienen que estar bajo la supervisión de un especialista como un cirujano plástico, un dermatólogo, básicamente. Entonces, hay que mirar muy bien lo que se necesita en cada país para hacer este tratamiento. En Colombia, si alguno de ustedes quiere abrir su consultorio como profesional independiente, tiene que tener todos los entrenamientos certificados. Obviamente no vale solamente un curso de fin de semana que lo dio el doctor Star, Botox Star, no. Tiene que ser un entrenamiento certificado como los que da AMIR, porque AMIR tiene titulación europea y demás. Esos valen en este momento, todo diplomado vale. Y lo pueden hacer, pero entonces tienen que mirar en habilitación que necesitan. Eso ya es otro tema bastante amplio en Colombia. En los otros países también es un tema amplio y que en muchos, según lo que me contaron, requieren también la supervisión de un especialista. Bueno, entonces ya llegó la hora de las preguntas. La idea es resolver lo que no haya quedado claro, si tienen alguna duda que les surja en este momento. Mi doc, Silvia Camerano nos pregunta cómo diferenciar una resistencia por formación de anticuerpos de un sprouting. Perdón si no pronuncio bien. Bueno, ahí es clave la historia clínica. Entonces hay que saber el paciente si se
¿hace cuánto se aplicó toxina botulínica? Entonces, si te viene y no le sirvió la toxina botulínica, entonces, bueno, ¿hace cuánto? Y eso tiene que estar, obviamente, registrado en la historia clínica, pero a veces a uno se le pasa. Entonces, ¿hace cuánto fue tu aplicación anterior? ¿Qué tipo de toxina te aplicaron? ¿Cuál fue la dosis? Porque a veces no es que hagan anticuerpos o no es que no les sirva, sino que están subdosificados. O a veces lo que sucede es que los pacientes van de un médico a otro y no dicen y se hacen aplicaciones muy seguidas. Digamos que el mínimo tiempo entre aplicación y aplicación para arrugas de expresión o para lo que sea y no formar anticuerpos son 3 meses. Pero hay pacientes que empiezan, ay, no, hágame un retoque acá, y vienen a los 15 días, ay, no me sirvió otro retoque, y pues obviamente uno les explica, y unos que se ponen bravos, pero eso es lo que más promueve la formación de anticuerpos. Entonces, ahí clave te diría cómo diferenciar es por historia clínica. Entonces, si tú tienes un paciente que ha cambiado de marcas múltiples y de doctores múltiples veces, podría tratarse y que tiene por lo menos una buena dosificación y que tiene ese intervalo como dudoso, podría tratarse de anticuerpos. En ese caso, la toxina de elección tendrías que pasarlo a Seomin, que es la que no forma anticuerpos. Ese sería como el protocolo. Súper bien, gracias. Aquí estamos leyéndolos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechemos a la doc. Listo. También nos pregunta Silvia, en pacientes alérgicos al huevo e intolerantes a la lactosa, ¿qué toxina puedo aplicar? Bueno, la que no puedes aplicarse es el Dysport, porque esa tiene albúmina, entonces imposible. Entonces te puedes ir por Botox o te puedes ir por Seomin. Y si es un paciente muy alérgico, uno prefiere como que entre menos anticuerpos haga por cualquier motivo, pues yo me iría por Seomin si es alguien que tienes antecedentes de más alergias, de eczemas, de un poco de cosas. Yo, la verdad, por eso tengo siempre las 3 toxinas en mi consultorio. Súper, mi doc, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechemos, lo leemos. Kenny Fernando Yepes nos pregunta, en un paciente con Hashimoto, entonces sí puedo aplicarle, o sea, ¿qué tan recomendable sería? Bueno, mira que hoy en día la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad bastante prevalente en la población. Entonces, digamos que yo siempre les hago una muy buena historia clínica, les pregunto antecedentes. Muchos dicen, no, es que yo tomo, no, yo no sufro nada, pero tomo levotiroxina. Bueno, ¿hace cuánto estás tomando levotiroxina? Desde qué edad te la diagnosticaron, cómo fue ese diagnóstico. Y si tú tienes la sospecha, a veces, si el paciente está muy controlado, tiene sus chequeos con su endocrino y todo, pues realmente yo la aplicaría. Digamos que eso ya es muy a criterio médico, no es una contraindicación absoluta, pero hay que hacer una muy buena historia clínica, ¿sí? Y en algunos casos que tú tienes muchas dudas, yo les digo, tráeme el permiso de tu reumatólogo, y muchos hay unos muy cuadriculados que dicen, no se aplique nada, ni Botox, ni ácido hialurónico, nada inyectable, ¿ok? Yo hago caso, pero hay otros que son más laxos y que incluso me han mandado con noticas del reumatólogo, ay, sí, que tiene una colagenosis, hágale un ácido hialurónico porque tienes la piel muy deshidratada y eso les mejora como la autoestima en esa enfermedad, en esas enfermedades tan graves y crónicas que no hay como mucho que hacer. Entonces lo aplicamos. Súper, mi doc, ¿la vacuna del COVID reduce la duración de la toxina? ¿Alguna otra vacuna? Pues mira, en realidad no es algo que yo haya visto como en la práctica médica que reduzca como esa duración. Eh, la duración normal, porque es que también anteriormente o la gente tenía en la mente que, por ejemplo, si tú te tratabas tercio superior, te duraba 6 meses. Eso realmente hay como una línea, ¿no? Digamos, una gráfica, 0%, 100%, 50%. Y a los que le dura 6 meses, yo creo que están como en una campana de Gauss, donde está el promedio
ese promedio, esa gente le dura más o menos unos 4 meses máximo, pero tú puedes estar en cualquiera de los dos extremos. Entonces, esos que son 6 meses están en los extremos de la campana de Gauss, ¿sí? Y los que no le dura menos de o 3 meses también están en los extremos. Incluso hoy ya se habla, si tú miras como los estudios, incluso de 2 meses y es normal, no es que esté haciendo anticuerpos. También tiene que ver mucho la dosificación. Si tú subdosificas, pues la toxina no te va a durar nada porque como esto es agonistas, antagonistas, pues esos agonistas les ayuda a que vuelva a reinervar. Y lo que pasa muchas veces, y eso se ha visto como en estudios ya a nivel de contracción, lo que pasa muchas veces es que en esa placa neuromotora se hacen como unos, como que se reinerva antes de volver a que se libere esa acetilcolina. Es como que lanza como pseudópodos para reinervar y va cogiendo fuercita otra vez el músculo. Entonces, es muy difícil como medir eso, ¿sabes? O sea, realmente yo no lo he visto mucho en la práctica. Yo, antes del COVID y ahora con el COVID, yo veo que les dura más o menos lo mismo. Por ejemplo, pacientes que tengo desde hace 15 años, 12 años, no he visto como mayor, o que les dure menos o que les dure más, no. Tiene que ver más con la dosificación y como la respuesta individual. Un paciente que hace muchísimo ejercicio, pues yo hablo muchísimo ejercicio, es que haga 2 horas de gimnasio y que vaya todos los días. No es que hace 45 minutos al día, eso no es mucho ejercicio. Sí, pacientes que sean deportistas o de alto rendimiento, ellos se consume todo rapidísimo. Entonces no es que sea como la vacuna, sino es más como factores individuales. Súper. Si yo tengo una paciente que tiene artritis, es bien adherente a sus tratamientos y es algo vanidosa, ¿sigue siendo recomendable o se prefiere limitar su uso, a pesar de presentar pocos síntomas como dolor? No, pues mira, o sea, realmente esta paciente que es un poco vanidosa, la artritis es una enfermedad que duele, incapacitante, y si el paciente quiere sentirse mejor, bienvenido, no le estás haciendo como nada para que se empeore su artritis. Obviamente yo les hablé de las contraindicaciones absolutas en esclerosis múltiple, no, en esclerosis lateral amiotrópica, no, y en miastenia gravis, no. Pero estas pacientes que tienen artritis reumatoidea, pues no pasa nada tampoco. O sea, realmente pacientes polimedicados y que quieren verse más bonitas, pues uno les ayuda. Entonces, no pasa nada, a no ser de que sea una paciente que esté inmunosuprimida, o sea, que esté muy enferma, pues obviamente no. Pero es una paciente que es juiciosa, como tú nombras, que está como muy controlada, no hay ningún problema. Y en pacientes con rosácea, ¿existe algún inconveniente? No, de hecho, como les nombré, es una de las indicaciones off-label, por supuesto, pero es que la toxina botulínica tiene varios aspectos, actúa un poco a nivel neurológico y la rosácea tiene un tema como es multifactorial, pero también hay una disregulación de esa vasculatura, entonces todo lo contrario, nos ayuda como a controlar esa inflamación del vaso, esa rojez. Y uno ve con los pacientes que vienen, no vienen por rosácea, es raro el que te diga vengo a aplicarme Botox por rosácea, aunque hoy en día ya con las redes muchos consultan por muchas cosas que saben más que uno y se leen todo, pero no, todo lo contrario, o sea, lo puedes aplicar, incluso yo lo he hecho con pacientes que sufren de rosácea, se hacen aplicación para arrugas y les mejora muchísimo, la piel se les pone súper bonita, se brotan menos, entonces pues todo lo contrario, lo puedes usar sin problema. Súper, gracias, Doc. Creo que esas son todas las preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias. Aquí ya se nos acaba el tiempo. Doc, es espectacular, súper provechoso este espacio. Muchísimas gracias a todos los doctores que nos acompañaron el día de hoy. Mi Doc, ¿nos recuerdas tus redes sociales también para que quienes no te siguen te Ay, sigan? sí, no, yo las tenía por acá, bueno, sí, y no se las presenté, entonces, para todos los que, no sé si están viendo la pantalla.
Sí, seguimos viendo tu pantalla. Bueno, entonces acá les dejo un código QR que los lleva a mi Instagram. Entonces los invito a que me sigan por Instagram. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda, con muchísimo gusto en lo que les pueda colaborar, alguna complicación, algún auxilio, por supuesto. Y bueno, Muchísimas gracias. Igual vamos a seguir teniendo espacios muy fructíferos como este. Les recuerdo que también comunicándose a nuestras redes sociales directamente, @mirsuramérica, o a la de su país correspondiente, @mirecuador, @mir.perú o @mirbolivia. Pues también pueden decir que fueron asistentes. Bueno, en el caso de hoy específicamente hay una promo especial del 40% hasta el 8 de abril. 40% de descuento es una súper buena promoción, diciendo que pues fueron asistentes. Igual también tenemos la lista de asistencia para que pues se animen con el máster de medicina estética, anti-aging y nutrición de Amir. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, estaremos en comunicación con ustedes. Si se perdieron parte de esta masterclass, se las enviaremos vía correo electrónico también. Muchísimas gracias. Mi doc, ¿tienes algo más que quisieras compartir? ¿O estamos? no, un abrazo para todos. Feliz Semana Santa y nos estaremos viendo en próximos espacios. Así será. Un abrazo para todos y feliz descanso. Que estén muy bien. Chao, Gracias. chao. Saludos, chao.